En el cine de verano, se ofrecía una película de fabulación como tantas que se servían haciendo posible lo imposible. Se titulaba Los hombres toros. Nunca antes la tauromaquia había adquirido una expresión tan excelsa y filantrópica. El niño, como así denominaban las niñas al menor de la familia, ¿dormiría en una habitación con Jaime? Pues todavía no se había casado con María del Carmen y había que guardar las formas. Arturo padre no podría resistir que la mayor de sus hijas comenzara a cambiar su silueta por un bombo que comenzara a crecer y crecer. El pequeño, aunque encantado de su nuevo hermano, pues el novio de su hermana se mostraba muy cariñoso con él, no llegó a comprender una película en la cual los hombres, erguidos como es la postura natural humana, llevasen una cabeza de ese animal que había en la cuadra, con unos cuernos, ojos, orejas, boca, incluso hablando en lenguaje humano. Si bien el aspecto era un cruce de familia humana y bovina. En la habitación, con la luz apagada, Jaime en una cama al lado, hacía bromas emitiendo sonidos guturales emulando a los toros humanos o humanos toros. Siguiendo esa perturbación existencial en la cual se basaba y se apoyaba el hilo argumental de la película. Tras conciliar el sueño, se despertó a medianoche con temor, debido a una mente que comenzó a amueblarse de esa perplejidad cinematográfica que se extendería también por las pantallas de los televisores, y que se vería incluso obligada a poner rombos a las películas, o a impedir que los menores pudieran verlas. Por la mañana, la piel enrojecida y ardiendo, no soportaba ni una camisa. Habían pagado la novatada de un baño de sol sin esas cremas, que posteriormente, irían ofreciendo más y más protección. Hasta llegar a cifras inverosímiles. Al igual que la blancura de los detergentes. Que se anunciarían con unos grados de limpieza servidos con descuentos igualmente proporcionales. La boda de Jaime con María del Carmen sería inevitable. Convirtiéndose en un nuevo integrante de la familia. Que crecería con 3 nietos, de los cuales, la segunda murió tras el parto debido a una malformación genética que acarreaba virtudes, en una ligazón muy fuerte con su hermana. Tendría que aceptar que la atracción y el amor entre personas de sexo opuesto eran mayores que todos esos juegos infantiles juntas, que todas esas travesuras y confidencias que compartían. Adoración. Al estar más alejada de las mayores, debido a la diferencia de edad, se involucraba más con el niño. En toda clase de juegos infantiles, y desgracias, como dar sepultura a Karina. La gata negra que hacía las delicias en los juegos y en las filigranas gimnásticas de un cuerpo atlético que trepaba por los árboles, saltaba con una garra en avanzadilla para apresar un gorrión, o correteaba velozmente tras un ratón dentro de la casa. El guarda de la carretera, y peón caminero con la pala, picando piedras, abriendo zanjas, retirando escombros, en labores de asfaltado sobre baches que se abrieran, debía compaginar el trabajo asignado por el Ministerio de Obras Públicas, cuando en España las órdenes se dictaban desde el gobierno central sin tener que ser rectificadas, enmendadas en su totalidad o parcialmente, o incluso llevarlas al juzgado para que su señoría decidiera lo que tantos políticos no hubieran sido capaces de concordar, con un trabajo basado en el aprovechamiento de los recursos que proporcionaba la explotación ganadera y agrícola. De esta manera, Arturo se fue a ese terreno sembrado donde estaba la cabra de Morente, junto a una frondosa morera toda llena de hojas, que bajo su copa, invitaba a quedarse allí y reposar sentado o tumbado sobre la hierba, resguardado de la severidad del sol veraniego. Un canal para el regadío, a unos metros del majestuoso árbol, permitía instalar una bomba. Y con el ancho manguito dentro del canal, una vez puesta en marcha, se aspiraba un gran caudal del preciado líquido y se vertía sobre el terreno, debidamente arado, para que el agua circulase por los surcos paralelos. Su hijo, al comprobar que su padre se había ido sin él, pues ya anteriormente lo puso bajo el árbol y cerca del canal, distrayéndolo con un silbato hecho con una pajita de alguna gramínea seca, corrió por la vereda que conducía a esos terrenos donde estaba la cabra del vecino amarrada, con tan mala fortuna, que al pisar una tabla de madera, a modo de puente, sobre una zanja de una cuneta para que las correntías tras la lluvia circulase, pisó en un lado del tablón en lugar del centro.
De este modo, giró media vuelta el listón de madera y el pequeño cayó de rodillas al suelo. La derecha concretamente, dio en un casco roto de cristal, y la piel se abrió en dos mitades, dejando al descubierto el hueso de la rótula. Su madre salió al oír el llanto. Pararon un coche que pasaba por la carretera, y lo llevaron al hospital de San Lázaro, en Sevilla capital. La operación la recuerda con muchísimo dolor. Pues tras desinfectar la herida, más que un médico, diríase de un sastre. Con aguja e hilo, se limitaba a coser. Hincando la aguja en un lado de la piel y en el otro, y tirando del hilo para juntar el pellejo y que quedase unido. Su madre arrojó más conocimiento sobre este asunto que el licenciado, pues le advirtió de la conveniencia de suministrar un antibiótico, negándose el facultativo, al no considerarlo necesario, y la herida se infectó posteriormente. Era costumbre muy generalizada, y todavía perdura, que la razón se sustenta más en el título reconocido socialmente que en la coherencia argumental. En aquella época, la autoridad del médico, como tantos otros que hubiesen ascendido en la jerarquía académica, laboral o social, se servía con parquedad y tosquedad dialéctica hacia el enfermo. En este particular, debido a la militarización social de una España de posguerra, la herida infectada, tras limpiarla y echarle unos polvitos cicatrizantes, pudo finalmente quedar lista para extraer los puntos de las costuras, pero con el pellejo separado y abierto para siempre, debido a una cicatrización defectuosa. Ese lugar debajo de la sombra de ese árbol morera, con el canal a la espalda, y junto a la cabra de Morente, hacía las delicias no únicamente del hijo del guarda de la carretera, que pagó en su día el precio al hincar la rodilla por no querer perderse la compañía y enseñanzas de su padre que se olvidó ese fatídico día de él, sino también de su primo Juan Antonio. El tío Antonio, casado con Filomena, una de las hermanas menores de Carmela, solía ir alguna que otra vez con sus dos hijos. La mayor, Gertrudis. Y el que se iría a jugar junto al canal a desafiar a la cabra, o a buscar algunos huevos por la granja del Moralín. Los dos primos gozaban en ese entorno natural, siempre con los animales como protagonistas. Una vez que se marchaban, el pequeño Arturo continuaba su relación con los compañeros de lenguajes variados, de miradas y aptitudes diversas, aquellos fabulosos seres que sin utilizar la palabra, tanto decían, pues las hermanas, ya mocitas las mayores, tenían otros intereses. Adoración quedaría en ese lugar intermedio. Las mayores hablaban de sus cosas, y el pequeño mantenía como objetivos e intereses esa sana agresividad infantil tan necesaria para el desarrollo gimnástico, como ser un soldado, comenzar una persecución de policías y ladrones que con tanto empeño jugarían los pequeños, o la típica de indios y vaqueros a la que una señorita se negaba a jugar, debido a su carácter femenino. Si bien la pedagogía posterior rechazara cualquier intento de diferenciación de las tareas. De ahí que la sensibilidad de la pequeña del guarda de la carretera y Carmela se sustentaba con la delicadeza. Ya desde pequeña, la poesía entraba en su vida como elemento imprescindible y constituyente de su personalidad. Posteriormente leería con asiduidad, e incluso se enfrentaría con la tinta y el papel en blanco, a navegar con la imaginación, colmando el arte literario con algunos poemas, así como narraciones y fabulaciones variadas.